si x es mayor que 1. ¿Ok? Ejemplo. Si la función exponencial f de x es igual a 3 elevado a la x, ¿cuál sería la función logarítmica? Miren, nos está dando una función exponencial y nos pide que la pasemos a función logarítmica. Sencillo. Recordemos que la función exponencial viene dada por f de x igual a elevado a la x. A vendría a ser el 3. Obviamente el exponente es x. Para llevarlo a la función logarítmica, lo que tenemos que hacer es f de x logaritmo de x en base a. Eso es todo. Por ende, f de x 3 a la x, sencillamente la convertimos en f de x logaritmo de x en base 3. Solucionado el problema. Vamos a otro. Hallar la respuesta si f de x es igual a logaritmo de x en base 3 cuando f sea 27. Miren, cuando f de x sea 27, ¿qué nos está indicando? Que la x va a ser reemplazada por el número 27. Aquí está el ejercicio, f de x igual logaritmo de x en base 3, pero x ahora vale 27, así que donde está x le pongo el número 27. F de 27 y logaritmo de 3, en vez de x va 27, y esto ya lo saben ustedes. ¿Cómo hago para que el 3 esa base sea igual al número de la parte superior? 27 lo convierto en 3 al cubo. 3 al cubo se hace 27. 3 al cubo se hace 27. Ojo a esto. Lo vuelvo a poner para que vean clarito. El 27 lo acabo de convertir en 3 al cubo. ¿Por qué hago eso? Porque de esa manera puedo eliminar la base y el número. Y ese exponente que acabo de convertir se convierte en la respuesta. ¿Sí? Si no la tienen clara, vamos a otrito. ¿Okay? Hallar la respuesta. Sí, f de x es igual al logaritmo de x en base 2 cuando f de x valga 32. Nuevamente, x va a ser reemplazado por el número 32. Ahí tenemos f de x igual al logaritmo de x en base 2, pero x ahora vale 32, así que nos queda el logaritmo de 32 en base 2. Antes de avanzar, tenemos que pensar en un número. ¿Cuál sería el exponente para que el 2 se convierta en 32? Hagamos el cálculo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 5. Para que el 2 se convierta en 32, tengo que elevarlo al exponente 5. Por tanto, f de 32 es igual a 2 a la quinta en base 2. Repito, f de 32 es igual al logaritmo de 2 elevado a la quinta en base 2. ¿Por qué hicimos eso? Porque deseo eliminar la base y el número que está buscando el logaritmo. Y, nuevamente, la respuesta sencillamente pasa a convertirse en el 5. El exponente se convierte en la respuesta. Miren, esto en realidad lo pueden hacer mentalmente. Solo necesitas saber la base para llegar a 32. Por ejemplo, si yo digo logaritmo de 16 en base 4, ¿cómo quedaría? Logaritmo de 16 en base 4. Usted sabe que el 4 para llegar a 16 tengo que ponerle a 4 al cuadrado. Así que 4 al cuadrado en base 4, elimino los 4, la respuesta sería 2. Si ven, es mental esto de aquí. Ya cuando coja práctica usted no necesita ni pensar mucho. Vamos a otro más. Este es muy especial. Allá la respuesta sí. La función de x, f de x, es igual al logaritmo natural cuando f es igual a e elevado a la 8. Recuerde que e es el número de Euler. ¿Ok? X ahora va a valer e elevado a la 8. Ponemos el ejercicio, f de x igual al logaritmo natural de x, pero f de x se convierte en e a la 8. Y logaritmo natural x también se convierte en e a la 8. ¿Ok? Pero ya sabemos que el logaritmo natural es lo mismo que poner logaritmo de base e. Así que
logaritmo de e a la 8 de base e, podemos eliminar el e y f de e a la 8 se convierte en 8. Analicen bien este ejercicio, ¿ok? Logaritmo natural lo acabo de convertir en logaritmo de base e, porque recuerde que el logaritmo natural era el logaritmo neperiano, ¿ok? Bien, vamos a este ejercicio. Una aplicación. Nos piden graficar la función f de x igual al logaritmo de x en base 2 y g de x es igual al logaritmo de x de base 1 medio. ¿Es posible? Claro que es posible. 1 medio es mayor que 0 y no es igual a 1. Pero también analicemos esto. El logaritmo del 2, el 2, pasa a convertirse en logaritmo de 1 medio. Es decir, al 2 lo acabamos de invertir. En vez de 2 lo ponemos 1 medio. El 2 que estaba en la parte izquierda como numerador pasa a convertirse en el denominador. Y la unidad que estaba como denominador en el primer término pasa a convertirse en el numerador, ¿ok? Invertimos al 2 nada más. Pero analicemos antes de avanzar lo siguiente. Si yo invierto una función, ¿qué creen que pasa con la curva? Claro, se convierte en un reflejo de la otra curva. Es como cuando usted se planta frente al espejo. Su mano derecha se convierte en la mano izquierda del reflejo. Su mano izquierda se convierte en la mano derecha de lo que usted ve del reflejo, ¿ok? Bien, vamos a hacer unas tablas que son muy necesarias. Para ello vamos a dividir del lado izquierdo f de x igual al logaritmo de x en base 2 y del lado derecho g de x logaritmo de x en base 1 medio. Miren chicos, por razón de tiempo, con calculadora en mano es sencillo hacerlo. De hecho, la calculadora es una herramienta muy indispensable creada por el hombre para ayudar en la solución de ejercicios. Hay docentes que apoyan o no el uso de calculadora, pero cuando lo ponemos en el rato de la verdad es muy necesario. Es una herramienta, repito, así como un arado, como un martillo, una herramienta que nos ayuda a simplificar el trabajo. Claro, tampoco no usar calculadora para hacer 2 más 2 o 2 más 5, eso ya es elemental. Pero en este caso nos vamos a demorar un poco, así que ¿qué hice yo? Utilicé una función en Excel que se le escribe de esta manera: logaritmo, abro paréntesis, de un lado pongo el número y el segundo lado pongo la base para hacerlo mejor. Miren, el número va a ser C5 y la base B5. Y aquí están las tablas. La base corresponde a lo que dice B5. ¿Cuál es? 2. Y el número corresponde a lo que está como C5. Si ven la tablita, aquí está el número 1, 2, 3, 4, 5, llega hasta el 11. Y la base que siempre se repite, base 2, porque nos pide el logaritmo de x en base 2. Esta formulita que dice función en Excel, la escribe donde dice logaritmo, la escribe tal como está. Igual log paréntesis C5 punto y coma B5 y automáticamente le marca la respuesta. No solamente en enteros, sino en decimales. Pero es obvio que es fácil. Miren, ¿cuál es el número que para que tenga base 2, para que el logaritmo me salga 2? 1, porque 2 a la 1 es 2. ¿Cuál es el número o cuál es la base que tengo que buscar el logaritmo para hallar el número? En este caso, 2 a la 2, 4. 2 para llegar a 8, 3. ¿Sí ven? 2 para llegar a 16, 4. Y es fácil hacer. Y la parte decimal, obviamente, como es Excel, lo calcula instantáneamente. Para g de x, aquí tenemos, la base es 1 medio, pero 1 medio es lo mismo que 0,5. El número es secuencial, del 1 al 11. Y miren lo que está pasando. Cuando el número es 2, el logaritmo es menos 1. Cuando el número es 4, mientras que en el costado izquierdo es 2, acá se convierte en menos 2. Cuando el número es 8, en el costado izquierdo es 3, acá se convierte en menos 3. Está sucediendo de que la imagen de esa gráfica se está convirtiendo en la inversa, en un reflejo. ¿Ok? Vamos esto a llevarlo a la gráfica. Y aquí tenemos el logaritmo de x en base 2. En base 2. La gráfica arranca desde 1 y si van revisando, cuando x
es 2, el lado de y, es decir, la función se convierte en 1. Cuando x es 4, la función se convierte en 2. Cuando x es 9, entre 8 y 10, la función se convierte en 3, sucesivamente. Cuando es 8, se convierte en 3, perdón. ¿Ok? Vamos ahora con la función logaritmo de x en base a un medio. La función cambia. X sigue siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, pero la columna de la y, es decir, la columna vertical, se convierte en negativo, menos 1, menos 2, menos 3, y la gráfica toma la misma figura, pero en sentido inverso. Si no la aprecian así, miren esto. Aquí están las dos gráficas montadas, la una sobre la otra. El punto común es x igual a 1, porque recuerden que cuando el exponente es 1, se repite el mismo valor. ¿Ok? Aquí hay dos características. Ambas gráficas son simétricas respecto al eje x. Es decir, x divide exactamente por la mitad a ambas gráficas, las convierte en simétricas. Segundo, si analizan el eje y, tanto la curva que corresponde al logaritmo de un medio de x como la curva que corresponde al logaritmo de x en base 2 no están tocando la y. Ambas tienen como asíntota al eje y. Jóvenes, nunca las van a tocar. Se convertirán en decimales tan infinitos, pero jamás llegarán a tocar al eje y. ¿Ok? Bien, chicos, esa es la clase. Realmente el estudio del logaritmo es mucho más profundo, pero a nosotros, los que estamos dando esta materia, nos interesa que usted domine esta parte de las bases. Cuando volvamos a clases es muy probable que yo en lo personal me encargue de volverlos a recordar esto, porque esto es fundamental en el estudio de tercer año. Lo van a ver todos los días, así que no quiero que vayan con vacíos. Hoy por hoy voy a ponerles un par de ejercicios para que practiquen, sobre todo cómo encontrar el número cuando yo les doy el logaritmo. Que tengan un